Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla sobre uno de los milagros más reconocidos de Jesús, el cual fue el de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro recoge una serie de detalles significativos de los cuales tomaremos 3 para nuestra reflexión. Primero, cómo vemos nuestra necesidad. Segundo, cómo Jesús ve nuestra necesidad. Y tercero, la espiritualidad del joven anónimo. Primero, ¿cómo vemos nuestra necesidad? Jesús nos ha enseñado en varios evangelios con su ejemplo sobre la importancia espiritual de subir a la montaña, es decir, de tomarnos el tiempo para detenernos, alejarnos del bullicio de nuestras actividades diarias, de las distracciones digitales y buscar momentos de silencio, oración y reflexión. Como Hijo de Dios encarnado, Jesús experimenta todas las emociones humanas y podía comprender el sufrimiento en su plenitud. De hecho, hoy nos dice que aunque le preguntó a Felipe qué iban a hacer con tanta gente, él ya sabía el milagro que iba a obrar, solo lo estaba probando. Y dice hoy en su palabra: ¿con qué compraremos panes para que coman estos?, preguntó Jesús. Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús les preguntó y ninguno respondió con fe. Todos solo vieron la escasez, la desesperanza. Jesús no estaba solo en este mundo, Él estaba en comunidad. Y esos 3 años a esa pequeña comunidad les enseñó con sus palabras y con el ejemplo, sumado esto al acompañamiento de los hermanos en la fe. Pero como todo lo que el Señor hace tiene una razón, estamos en comunidad, no para señalar, no para criticar, sino para ayudarnos a crecer unos a otros, a aumentar la fe, a afinarnos unos a otros, como lo dice Proverbios: hierro se afila con hierro y hombre con hombre.
En comunidad aprendemos, en comunidad crecemos, pero también debemos tener cuidado porque entre comunidad tenemos la opción de sembrarnos esperanza o desesperanza. Hoy preguntémonos cómo vemos nuestra necesidad, con los ojos de Felipe y Andrés. Un matrimonio en crisis, entonces decimos, ahí no hay nada que hacer. Un buen trabajo, no, eso no es para mí. Jesús sabe lo que pasaría si confiáramos más en Él, pero Él nos pregunta. Espera a que le digas en la oración, una oración que muchas veces es agitada. ¿Cómo ves tu necesidad, tu situación, tu vida entera? ¿Con qué mirada? ¿Con la mirada de Felipe y Andrés o con la mirada de Jesús? Segundo, ¿cómo Jesús ve nuestra necesidad? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. ¿Qué hubiese ocurrido ese día si todo hubiera dependido de Andrés o Felipe? Jesús no hubiera realizado el milagro de alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y dejar 12 canastas sobrantes llenas, todo de solo unos cuantos peces y unos cuantos panes. Jesús no se quejó con el Padre por lo poco que tenían, lo elevó al cielo y agradeció por esto, y Dios lo multiplicó. Muchos hemos vivido en enfocarnos tanto en lo que nos falta y vivimos con amargura, sin agradecer lo que ya tenemos, pidiéndole a Dios con queja, pero se nos olvida dar gracias. Jesús sabe nuestra necesidad y sabe cómo puede ayudarnos. Lo único que debemos hacer es escuchar y confiar en Él, y no en nuestro propio modo de hacer las cosas. Los apóstoles obedecieron e hicieron como Jesús mandó. Eso que tenemos, sea poco o mucho, démosle gracias a Él y a su debido tiempo y conforme a su voluntad, multiplicará. Hoy bendice y da gracias por lo que tienes y pide al Señor, pero no con la angustia de la queja, sino con el gozo de la gratitud, no exigiendo que tu petición se cumpla, sino entregándole a Dios tu aceptación a la voluntad de Él cualquiera que sea. Y tercero, la espiritualidad del joven anónimo. En el Evangelio de hoy hay un segundo protagonista en orden de importancia después de Jesús, que es completamente anónimo. Este es el dueño de los 5 panes y los 2 peces que Jesús usó para multiplicarlos y dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con tal abundancia que sobraron 12 canastos. El Evangelio de Juan nos habla un poco más sobre este personaje diciendo: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hoy tú vas a ser el protagonista de esta historia. Vas a ser ese joven que tenía sus 5 panes y 2 peces. Piensa que entre los miles de personas que siguieron a Jesús, solo tú tienes comida. Pensemos en los detalles que hicieron esto posible. Tal vez muchos no tuvieron precaución de llevar comida para su viaje, y nosotros la llevamos. Quizás otros no tuvieron fuerza de voluntad y se comieron su comida antes sin guardarla para el momento de mayor necesidad, y nosotros sí la guardamos. Independientemente de sus razones, hay en este momento una realidad, y es que tú eres el único que cuentas con comida. ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso por las buenas decisiones que tomaste o preocupado por la cantidad de personas que se quedaron sin alimento? Con el hambre que tienes, ¿pensarías en comerte tu comida pronto y pasando desapercibido o compartirla con los demás? En caso de compartirla, ¿preferirías hacerlo entre tu grupo de personas cercanas, recibiendo los buenos comentarios y la gratitud de tus amigos? ¿O preferirías compartirla de forma anónima con todas las personas, arriesgando incluso a quedarte tú sin comer? Supongamos que has decidido entregar tu comida a los demás.
¿Preferirías que la gente se enterara que fuiste tú quien realizaste la donación o permanecer anónimo? Y al final, después de que todos hayan quedado saciados, ¿esperarías un reconocimiento o esperarías a que toda la gloria fuera para Dios? El joven anónimo protagonista de este evangelio nos enseña varias lecciones. Primero, a ser humildes y a no creernos más que los demás por lo que tenemos. Segundo, a tener bondad y misericordia por los necesitados. Tercero, nos enseña a no buscar figurar o ser reconocidos por lo que hacemos. Y cuarto, nos enseña siempre a darle la gloria a Dios. La espiritualidad activa y anónima de este joven, del cual precisamente nadie sabe su nombre, es un nivel espiritual en el que amas y ayudas a los demás sin que nadie, excepto Dios, lo sepa. Jesús, a través de este milagro, también nos enseña que para Él hacer su obra requiere de nuestra parte. Jesús tenía todo el poder para hacer aparecer comida de la nada, para alimentar a todas las personas, pero al usar los panes y los peces de aquel joven, nos enseña que para cada milagro, Él espera que nosotros pongamos lo que tenemos, siendo la fe el principal de nuestros insumos. Oración. Amado Señor, cuán hermoso es poder escuchar tu palabra y tomarnos el tiempo para degustar los misterios y la sabiduría que encierra. Te doy gracias por la paz que me brindas cuando te busco en el silencio y la soledad, cuando te escuchamos a través de tu palabra y podemos hablarte a través de la oración. Te pedimos que nos des la gracia de ir poco a poco creciendo en nuestro desarrollo espiritual, como individuos y como familia, siguiendo tu ejemplo de espiritualidad basada en el amor y las relaciones para hacer de nuestra casa y del mundo un mejor lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Así como aquel joven anónimo repartió sus panes para alimentar a muchas personas, comparte tú también este evangelio para que la palabra de Dios sea el pan espiritual que alimente a muchos más hogares. Dios te bendiga.